Este 20 de junio de 2020 se cumplen 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano con tan solo 50 años de edad. Su vida y su obra merecen no solo nuestro respeto, por su profunda vigencia merecen nuestra atención, nuestra reflexión y hacerla parte de nuestra vida cotidiana. Toda nación que deja ser por otras una navegación que podría emprender ella misma, disminuye sus fuerzas reales y relativas a favor de sus rivales. No busco glorias, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. El estudio de lo pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en lo presente y por venir. Belgrano estaba convencido de la importancia de la enseñanza para que mejoraran las condiciones de vida de la población, la educación de las mujeres y en particular la enseñanza en ciencias, en artes y en matemática. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio de un aspecto de la matemática, los sistemas de ecuaciones. Vamos a hablar de sistemas de ecuaciones cuando tengamos un conjunto de ecuaciones, varias de ellas que deben ser satisfechas simultáneamente por una o varias soluciones. Es importantísima esta condición de la simultaneidad de satisfacción de las ecuaciones. Todas deben ser satisfechas por las mismas soluciones. Nos vamos a dedicar específicamente a trabajar con ecuaciones lineales, que ya estuvimos viendo que sus representaciones gráficas eran rectas. Y vamos a tratar en particular el problema de la intersección de estas curvas. Las rectas son curvas, ¿sí? Son un tipo particular de curva. Y nosotros vimos varios casos. Vamos a comenzar con uno. El caso en donde se produce una intersección entre las rectas. Dos rectas cualesquiera con diferentes pendientes se intersectan en un punto y ese punto satisface simultáneamente las ecuaciones de ambas rectas. Este es un caso en donde ese punto, a través de sus coordenadas, se corresponden con la solución de ese sistema. Otro caso es el caso de rectas paralelas. Las rectas paralelas no se intersectan nunca, nunca tienen un punto en común. Por lo tanto, no va a haber una solución para sistemas de ese tipo, formados por dos ecuaciones que se correspondan con rectas paralelas. Estos sistemas cuyas rectas tienen igual pendiente y por tanto nunca se intersectan, no generan ninguna solución, ningún punto en común. Otro caso es el caso de las rectas coincidentes. Si ustedes observan ese dibujo, se nota una única recta. En realidad, habría allí dos rectas superpuestas que se corresponden. Es el caso de las rectas coincidentes, donde todos sus puntos son comunes, tanto en una como en otra. Es decir, un sistema formado por dos ecuaciones que en realidad se correspondan con la misma recta. Tiene infinitos puntos en común, infinitas soluciones. Esos serían, en principio, tres casos que nosotros tenemos que aprender a distinguir. El hombre, por su naturaleza, aspira a lo mejor y, por consiguiente, desea tener comodidades y no se conforma solo con comer. Bueno, como veníamos viendo entonces, vamos a trabajar con el caso de sistemas de ecuaciones lineales. En particular, vamos a trabajar con un sistema formado por dos ecuaciones con dos incógnitas
y nos va a interesar trabajar los aspectos analíticos, es decir, cómo se resuelve analíticamente a través de operaciones y se encuentra la solución del sistema. Un sistema entonces va a estar formado por dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son en este caso x e y las dos ecuaciones están en colores para poder distinguirlas en su representación gráfica. Generalmente los sistemas se escriben entre llaves para indicar que forman parte de un mismo sistema. Y como dijimos hace un ratito, lo interesante de esto es que queremos encontrar cuáles son los valores de x e y que satisfacen ambas ecuaciones simultáneamente. Es decir, cuál es el valor x y el valor y correspondiente a ese punto de intersección de las rectas. Analíticamente hay en principio tres formas o métodos para resolver esto. Tenemos un método que se llama método de sustitución, el método de igualación y el método de sumas y restas. Vamos a ver cada uno y van a ver ustedes que en principio se aplican a las situaciones de acuerdo a cómo uno, no es que un método sea mejor que el otro, sino de acuerdo a cómo uno quiera, cómo le parezca que es más fácil aplicar un método u otro. El método de sustitución, entonces, lo que se hace al tener dos ecuaciones, se toma una de ellas y se despeja una de las incógnitas. En este caso tomamos la primera y despejamos y, nos queda 8 menos 2x, y con ese valor de y, escrito según x, se reemplaza o se sustituye en la otra ecuación. En el lugar de y se va a escribir 8 menos 2x y nos va a quedar así: 3x menos 2 por 8 menos 2x, entre paréntesis, igual a menos 2. Con lo cual conseguimos una ecuación que tiene una incógnita sola. Ahora podemos aplicar, por ejemplo, la propiedad distributiva para multiplicar el 2 con el 8, el 2 con el menos 2x, y nos queda otra ecuación ya escrita de una forma más compacta. Podemos seguir operando. 3x más 4x son 7x. Y si sumamos 16 en ambos lados, el 16 del lado izquierdo desaparece y nos va a quedar menos 2 más 16 del lado derecho, con lo cual nos da 14. Es decir, 7x es igual a 14, con lo cual x es igual a 2. Y ahí tendríamos la solución correspondiente al valor de x. Con ese valor de x, volvemos a nuestra primera ecuación donde habíamos despejado y sustituimos el valor de x por 2 y obtenemos el valor de y que le corresponde, que en este caso es 4, y que si miramos en el gráfico vamos a notar que efectivamente ese es el punto, ¿sí? El 2 y el 4. Muy bien. Vamos a ver. El otro método es el método de igualación. Por supuesto que no importa qué método elijamos para resolver la ecuación o el sistema de ecuaciones, el resultado no puede cambiar, siempre va a dar lo mismo. Pero el método de igualación lo que hace es pensar que esa propiedad transitiva que vimos, que si una cosa es igual a otra y esa igual a una tercera, la primera es igual a la tercera. Entonces, lo que se hace es elegir una de las variables y despejarla, pero despejar la misma letra de cada ecuación. Entonces, y va a ser 8 menos 2x como habíamos despejado, y si despejamos de la otra ecuación, el y nos va a quedar 2 más 3x sobre 2, y podemos operar, hacer las cuentas como corresponde, y obtenemos 1 más 3 medios de x, que corresponde a y. Ahora, si y es igual a 8 menos 2x, pero y es 1 más 3 medios de x, eso significa que podemos igualar por carácter transitivo 8 menos 2x con 1 más 3 medios de x. Y nuevamente encontramos otra expresión
donde solamente aparece una incógnita, en este caso la X. Obviamente podemos continuar haciendo los cálculos, acomodando, juntando las X de un lado, despejando y obtenemos el mismo resultado para el valor de X, que al reemplazarlo nuevamente en cualquiera de las otras dos expresiones que habíamos despejado, volvemos a obtener el valor 4, es decir, el mismo punto, P24. El método de sumas y restas es un poquito más creativo en algún sentido y de lo que trata es de lo siguiente. Tenemos que conocer el concepto de operaciones elementales. Operaciones elementales son las sumas, las rectas, el producto por un número, la división por un número. Y lo que vamos a hacer es tomar una ecuación y sabemos que si la multiplicamos por un número en ambos lados, la ecuación sigue siendo la misma, pero se puede sumar y restar con otra ecuación, porque al estar multiplicada, el hecho de haberla multiplicado por un número no afecta a la igualdad. Entonces, si yo sumo dos igualdades, lo que obtengo vuelve a ser una igualdad. Entonces, en este caso, por ejemplo, tomemos la primera ecuación y la multiplicamos por 2. Y nos va a quedar 4x más 2y igual a 16. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque la segunda ecuación tenía un menos 2y. Es decir, que si yo ahora a esta primera ecuación multiplicada por 2 le sumo la segunda ecuación que tenía, al sumarlos, como tengo dos términos idénticos pero con signos diferentes, lo que voy a obtener es que se me cancelan esos términos y solamente me van a quedar expresiones con x. 7x igual a 14. Por supuesto que acá al simplificar nos vuelve a quedar que x es igual a 2 y con ese valor podemos sustituir en cualquiera de las ecuaciones que tenemos y despejar y volvemos a obtener el mismo valor para el punto de intersección. En vano los hombres se empeñan en arrastrar a su opinión a los demás, cuando ella no está cimentada en la razón. Bueno, vamos a trabajar ahora un caso como un ejemplo, como una aplicación de este concepto de sistemas de ecuaciones, pensando en una situación que puede llegar a serle cercana. Vamos a suponer, como sabemos, que existen distintos tipos de petróleo que contienen distintos componentes químicos, entre ellos la parafina. Y el petróleo, cuando circula por las cañerías, a lo largo del tiempo va depositando una cierta cantidad de la parafina que se va generando como una capa que recubre el tubo, la parte interior de los tubos por los que circula, y eso puede llegar a ser un problema, bueno, y cada tanto tiempo hay que limpiar las tuberías, en fin, porque se va generando como una obturación. Entonces vamos a suponer que estamos considerando qué ocurre con las tuberías y ese depósito de parafina que se va acumulando en ellas en 4 yacimientos distintos, en los cuales se toma como ejemplo un tubo o un sistema de tubos de cada yacimiento. Los yacimientos los vamos a llamar A, B, C y D. Y sabemos, porque hay datos sobre estudios que se han hecho, que de manera permanente y sostenida, para el yacimiento A, el espesor de la capa en una tubería aumenta 2 centésimas de centímetro por semana. Lo mismo que para el yacimiento D. Para el yacimiento B, aumenta a 3 centésimas de centímetros por semana su espesor, y para el yacimiento C a 2 centímetros también por semana. O sea que A, C y D tienen el mismo ritmo de acumulación de parafina en la tubería. El yacimiento B tiene un ritmo un poco más alto, es decir, es más rápido ese acumulamiento.
Bueno, algunas cuestiones. En principio que la rapidez de sedimentación de la parafina no es la misma en todos los tubos, que el espesor de la parafina acumulado en cada uno de estos tubos en principio no lo conocemos. Si uno va un día determinado a hacer un testeo de la tubería, habrá que medir cuánto ya tiene acumulado, porque tenemos que distinguir como información la rapidez con la que se acumula de la cantidad que ya tiene acumulado cuando uno va a medir. Y en principio una cuestión que se hace necesario en todos los yacimientos es organizar o diseñar alguna estrategia para hacer limpieza de las tuberías y bueno, y habría que ver si es posible hacer una previsión de cuándo las distintas tuberías van a tener el mismo grosor de espesor, si va a haber algún momento en particular en donde el espesor en las tuberías sea el mismo en todas y de un cierto valor, que es cuando se dispone que hay que hacer la limpieza. Bien, esta es una situación que generalmente, bueno, ocurre, más allá de que sea real o no los datos que les estoy transmitiendo, porque esto es a modo de ejercicio, vamos a ver cuál podría ser el procedimiento para resolver esa situación. Le vamos a asignar letras a lo que nos va a interesar controlar y medir. Vamos a pensar en la tubería, un corte de la tubería, que sería un círculo, y sobre esa tubería que se vaya acumulando la parafina, más o menos de esa forma. Vamos a llamar I al espesor de la capa de parafina que se acumula medido en centímetros. Y vamos a llamar X al tiempo que transcurra desde alguna medición inicial, es decir, vamos al yacimiento, tomamos una medición, ahí le ponemos el 0 a la medida de tiempo y nuestra pregunta será ¿cuánto tiempo más tengo que esperar para que haya un espesor determinado? Muy bien. Ese espesor que va creciendo, o sea, el espesor que va creciendo lo denotamos con la letra I. Ahora, si nosotros en un momento determinado medimos un espesor determinado, a ese espesor, algo así como un espesor inicial, lo vamos a llamar I sub 0. Y si pensamos, más allá de que sea real o no la estrategia que nosotros estamos ahora comentando y la expresión matemática que la gobierna, en principio vamos a suponer que esa acumulación I se da a través de una expresión matemática que sea una expresión lineal del tipo mx más b. Es decir, una acumulación que estaría muy bien graficada a través de una recta. A medida que el tiempo pasa, es decir, a medida que la X avanza, también con un ritmo determinado que está dado por la letra M, y a partir de un valor inicial que estaría dado por la letra D, vamos a notar un cierto acumulamiento. Muy bien, entonces, M va a ser la rapidez de sedimentación. B es la sedimentación o el valor inicial de grosor de sedimentación medido en el instante inicial. El espesor I sub 0 medido en el momento inicial. Entonces, con esta idea de pensar, bueno, la acumulación se produce en forma lineal, obviamente que esto no es así en la realidad, es bastante más complejo, pero podemos hacer esto como un ejercicio. Ahora, si acomodamos los valores que teníamos en una tabla indicando los yacimientos A, B, C y D y cada uno al que le corresponde los valores de la rapidez y los valores de lo que se pueda haber medido que era el grosor inicial de espesor de la parafina acumulada, vamos a ver que con esta información ya es suficiente para armar para cada yacimiento la expresión matemática que le corresponda a cómo se va acumulando la parafina en cada uno de los tubos de esos yacimientos. Ahora bien,
¿Va a ser posible que en cada uno de estos yacimientos en algún momento determinado tengamos el mismo espesor de parafina? Es decir, nos va a interesar averiguar si en algún momento, si en algún tiempo, que estaba representado por la letra X, los espesores de parafina van a ser iguales, es decir, van a ser iguales los valores de I. ¿Esto porque, bueno, para coordinar las tareas de limpieza sería deseable que estuvieran lo más parecidos posibles esos acumulamientos para ir a hacer la limpieza? Entonces, en principio notamos que en el yacimiento A y en el yacimiento D eso va a ocurrir siempre. ¿Por qué? Porque tanto el ritmo de acumulación que estaba representado por el valor de la pendiente m de esta recta era el mismo, y también era el mismo el valor que le correspondía a la ordenada al origen, término independiente, o el valor inicial acumulado. Entonces, en esas dos expresiones siempre va a ir parejo el acumulamiento y siempre vamos a tener el mismo espesor. En el yacimiento B y en el yacimiento C la cosa no es así. Entonces, lo primero que podemos preguntarnos es qué pasa entre el yacimiento A o el D, que es lo mismo, y el yacimiento B, por ejemplo. Para eso armamos un sistema de ecuaciones donde una de las ecuaciones corresponda al yacimiento A o al D y la otra corresponde al yacimiento B. Y como lo que queremos es que los espesores sean los mismos, tenemos que igualar el espesor en B con el espesor en A. Es decir, I de B tiene que ser igual a I de A o D. Trabajamos con las expresiones matemáticas que le corresponden, las organizamos, de un lado que queden los términos que tienen X, del otro lado los términos numéricos, operamos, hacemos las cuentas y obtenemos como primer resultado que el valor de solución de este sistema para la letra X que correspondía al tiempo es 10. ¿10 qué? 10 semanas. Es decir, que en 10 semanas ocurriría que los dos yacimientos tienen en sus tuberías igual cantidad de depósito acumulado, igual grosor. Ahora, ¿qué pasa con el tubo C, por ejemplo? Bueno, tendríamos que hacer otro análisis similar a este, por ejemplo, que conecte el tubo B con el tubo C. Tendríamos que organizar un sistema con esas dos ecuaciones de la misma manera, plantear que los espesores sean los mismos, reemplazarlos cada espesor por su ecuación matemática, operar con esas ecuaciones matemáticas y finalmente obtener la solución que nos va a dar que X es igual a 20, es decir, que el tiempo que necesito son 20 semanas para que lo acumulado en el tubo B y el tubo C sea lo mismo, que no coincide obviamente con la información anterior, porque entre los tubos A y B necesitábamos 10 semanas, ahora necesitamos 20. Bien, ¿cuánto espesor hay acumulado en cada tubería? No lo sabemos porque no lo calculamos, pero tendríamos que reemplazar estos valores de X en cada expresión y obtendríamos los valores de Y correspondientes, es decir, el acumulado. Todavía nos falta ver si en algún momento van a ser iguales los acumulados con el tubo B, A y C, porque trabajamos de a 2 tubos, pero y de a 3 tubos, si hiciéramos eso, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, armar un sistema de ecuaciones, pero ahora de 3 ecuaciones, con 2 incógnitas, ¿no? Y en este caso ponemos la que corresponde a la tubería A y D, la que corresponde a la tubería B y la última la que corresponde a la tubería C. Y podemos resolver esto eligiendo, por ejemplo, de a pares, resolver las dos primeras expresiones, que ya lo habíamos hecho, lo hicimos al principio y nos había dado como resultado que X era 10. Con ese valor 10 podemos reemplazar en algunas de estas expresiones, en la primera y en la segunda, y vamos a ver que se necesitan esas 10 semanas para que quede acumulado 0,7 centímetros en
las tuberías de los depósitos de los que corresponden al yacimiento A y al yacimiento D. ¿Y qué pasa después de esas 10 semanas? ¿Qué pasa con el yacimiento C? Bueno, tendríamos que sustituirla en la expresión que corresponde al yacimiento C, es decir, la tercera expresión, y vamos a obtener que el acumulado ahí es de 0,8. Por lo tanto, no es igual, no es el mismo punto, no es la misma solución. ¿Esto qué significa? Que en este caso no hay un único valor de X que me dé el mismo valor de Y como resultado. No hay solución para estos sistemas, ¿sí? Porque son distintos esos valores. Muy bien. ¿Puede ocurrir esto? Claro que puede ocurrir. No siempre los sistemas tienen solución. Habíamos visto que los sistemas tenían solución cuando se encontraba un punto de intersección, si lo pensábamos gráficamente, entre las rectas, pero también había situaciones en que las rectas eran paralelas, en donde no había ningún punto de intersección, o que eran las mismas rectas, eran superpuestas, coincidentes, y entonces todos los puntos eran de intersección. Era como decir que tenía dos expresiones distintas, pero en realidad correspondían a la misma recta, con la misma solución. Eso tampoco es interesante en principio. Muy bien. Vamos ahora a trabajar sobre una cuestión a la que vamos a denominar manejo de ecuaciones, que a modo de reiteración va a ser útil tratarlo, analizarlo, discutirlo, porque está en el fundamento del manejo de las ecuaciones. En principio vamos a suponer dos ecuaciones. La ecuación 1 igual a 2y igual a 3x más 1, la ecuación 2, x más 5y igual a 2, y estas dos ecuaciones generarían un sistema que tiene como resultado, se los dejo que los verifiquen, al punto formado por menos 1/17, 7/17. Bien, un dato para tener en cuenta tiene que ver con una estrategia de procedimiento. Generalmente conviene acomodar las ecuaciones escritas de forma tal que siempre escribamos primero lo que corresponde a X, después lo que corresponde a Y, y que lo dejemos igualado a lo que llamamos término independiente, ¿sí? O sea que es simplemente un cambio en la forma de escribirse. Bien, siempre ordenadas de esa forma, vamos a plantear que ya sabemos, pero lo reiteramos, si en una ecuación se multiplican ambos lados o se dividen por un mismo número, la ecuación sigue valiendo, la igualdad sigue valiendo, lo que se obtiene sigue siendo igual de un lado y del otro. Entonces, como ejercicio, vamos a suponer que la primera ecuación la multiplicamos por el número menos 2. ¿Qué nos va a dar? Menos 2 por 3x menos 2y igual a menos 2 por menos 1. Es decir, operando nos queda menos 6x más 4y igual a 2. Y esa es otra ecuación que en realidad, ¿sí?, tiene diferente aspecto que la primera. Si hacemos lo mismo con la segunda ecuación, pero ahora la multiplicamos por 3, obtenemos 3 por x más 5y igual a 3 por 2. Operando nos queda 3x más 15y igual a 6. Esta también es otra ecuación. No es idéntica a x más 5y igual a 2. El aspecto es diferente. Bien. Ahora, si el punto que era solución del sistema original, es decir, que satisfacía las dos ecuaciones originales, lo reemplazamos ahora en estas nuevas formas de ecuaciones, fíjense que estamos sustituyendo el valor de x por menos 1 sobre 17 y el valor de y por 7 sobre 17, haciendo las cuentas, llegamos, cancelando, a que se sigue manteniendo la igualdad. 2 es igual a 2, por lo tanto, se satisface también esta ecuación.
Y ocurre lo mismo con la otra ecuación, 3x más 15y igual a 6, reemplazando los valores del punto, de las coordenadas del punto, operando, obtenemos que se verifica la igualdad y por lo tanto también satisface esta ecuación. ¿Qué significa esto? Significa que las ecuaciones logradas al multiplicar una ecuación original por un número son ecuaciones equivalentes. Esta idea de ecuación equivalente es muy importante entenderla. El hecho de que yo multiplique o divida una ecuación por un número no me cambia la igualdad en esa ecuación y los valores que satisfagan la ecuación original van a satisfacer también a la nueva ecuación equivalente. Bien. Esto, si bien parece un repaso de algunas cosas que vimos, me parece importante sostener esta discusión porque, como dijimos, si en una ecuación multiplicamos o dividimos por un mismo número, obtenemos una ecuación equivalente. Los valores que satisfagan ambas ecuaciones son los mismos, son las mismas las soluciones, son los mismos los resultados y están representados por los mismos puntos en el plano. Es decir, que en este caso, estas dos ecuaciones, fíjense que una se generaba a partir de la otra cuando se multiplicaba por el número menos 2. ¿Y qué es lo que podemos notar? Y hay que acostumbrarse a notarlo. Hay que poner la atención en los coeficientes, es decir, en los números que acompañan a la X y a la Y, y ver si se mantiene la relación de equivalencia. Menos 6 es a 3, como 4 es a menos 2, como menos 2 es a 1. Cada vez que yo haga la cuenta de dividir entre estos coeficientes, ordenados siempre de la misma manera, voy a obtener el mismo número. Ese número es un valor que es el valor de la multiplicidad, es decir, los coeficientes de la segunda ecuación son múltiplos de la primera por el número menos 2. De la misma forma, obteníamos las ecuaciones equivalentes en el segundo caso, en la otra ecuación, cuando multiplicábamos por 3. Y si comparamos los coeficientes, 3 es a 1, como 15 es a 5, como 6 es a 2. Dividiendo esos coeficientes obtenemos siempre 3, que es el múltiplo. Es decir, que esto ocurre porque son ecuaciones equivalentes. Si dos ecuaciones son equivalentes, sus términos correspondientes son múltiplos de un mismo número. Es muy importante poner atención a esta cuestión de aspecto de las ecuaciones, ¿sí? Muy bien. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Muy bien. Entonces, ahora vamos a trabajar esta cuestión que acabamos de ver y avanzar un poquito sobre un ejemplo algebraico, donde los coeficientes están representados por letras, en este caso A, B, C en minúscula y en mayúscula, y los vamos a empezar a pensar de una forma más separada, donde estos coeficientes A, B y C, minúscula y en mayúscula, los vamos a pensar organizados aparte, como en una cuadrícula, organizados por filas, que serían las que están en color ocre horizontales, y en columnas, que son las que están en verde verticales. Organizados de esta forma, se dice que esto es una matriz de coeficientes. Y vamos a hablar de dos tipos de sistemas, los sistemas compatibles y los sistemas incompatibles. ¿Cuáles son los sistemas compatibles? Sistemas compatibles son de dos tipos, compatible determinado y compatible indeterminado. Los sistemas compatibles determinados son aquellos en los que existe una única solución.
ya lo habíamos visto, es el caso de las rectas que se cruzan, que se intersectan y que tienen un punto en común. Las ecuaciones no son equivalentes en este caso. Cuando uno tiene un sistema de ecuaciones, se puede detectar que analizando una a una no tenemos en ese conjunto ecuaciones equivalentes, sino que son todas diferentes. Si fueran ecuaciones equivalentes, corresponderían a la misma recta en realidad. Es decir, para que las ecuaciones no sean equivalentes, ¿qué tenemos que ver? Que la proporcionalidad entre A minúscula y A mayúscula, entre B minúscula y B mayúscula, es decir, los coeficientes correspondientes en ambas ecuaciones al dividirse, no me dan el mismo número, ¿sí? No son proporcionales. En el caso de sistema compatible indeterminado, es cuando las soluciones que existen son infinitas. Sería el caso de las rectas coincidentes o superpuestas. Es decir, no tengo forma de distinguir una recta de otra, y aquí sí las ecuaciones son equivalentes. Si yo detecto que en un sistema las ecuaciones son equivalentes, en realidad esas dos ecuaciones, por más que tengan forma distinta, estarían representando a los mismos valores. Por lo tanto, no voy a tener un punto determinado, sino que si tengo dos ecuaciones y son equivalentes, se va a dar esta proporcionalidad entre los coeficientes A, B y C de una y de la otra ecuación, y bueno, y no voy a poder determinar una solución única. ¿Qué ocurre con los sistemas incompatibles? Bien, los sistemas incompatibles son los que no tienen solución, que no es lo mismo que compatible indeterminado. Compatible indeterminado tiene infinitas soluciones. El incompatible no tiene solución, no tiene ninguna solución. Es decir, no hay ningún punto en común en las ecuaciones. Sería el caso de las rectas paralelas. ¿Y cómo sabemos que las rectas son paralelas? Bueno, acordémonos que las rectas paralelas eran las que tenían igual pendiente. ¿Y cómo determinamos esa pendiente? Bueno, el coeficiente entre los valores de A y de B es una forma, y si nosotros comparamos también las rectas en una a una y hacemos el análisis de una respecto a la otra, dividiendo sus coeficientes que corresponden a idénticos términos o a términos que estén en la misma columna, lo que vamos a hacer es que nos van a dar iguales. Por eso van a ser paralelas las rectas, pero lo que no va a ser igual va a ser el término independiente C. Es decir, que si comparo el C de una ecuación con el C de la otra, al dividirlo no me va a dar lo mismo que la división entre los A o la división entre los B. Bien, ahora, una cosa más y ya cerrando. Si los sistemas tienen más ecuaciones y más incógnitas, es decir, no son sistemas de 2×2, sino que son sistemas de 3×3, de 4×4, es decir, sistemas con más ecuaciones y también con más incógnitas, la representación gráfica, la interpretación que uno puede dar gráficamente ya no se va a poder corresponder con rectas. Esta interpretación que trabajamos hasta ahora con rectas corresponde solamente a sistemas de 2×2. Y los procedimientos que habrá que trabajar para sistemas más grandes, si bien los que acabamos de ver son todos válidos, tanto el método de sustitución como el de igualación o el de sumas y restas, va a haber otros métodos que van a ser más adecuados y van a generar soluciones de forma más rápida y sobre todo a través de mecanismos computacionales. Ya no se va a hacer a mano, digamos, por más que se pueda, no se va a hacer a mano porque se hace muy laborioso. Muy bien. ¿Qué más digno objeto de la atención del hombre que la felicidad de sus semejantes? Que ésta se adquiere en un país cuando se atiende a sus circunstancias y se examinan bien los medios de hacerlos prosperar, poniendo en ejecución las ideas más bien especuladas. Nadie duda. Hasta la próxima, estudiantes. Que sigan muy bien.